Sí, muy buenos días, cordial saludo. Mi nombre es José Miguel González Martínez, soy estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad de la UNAD. Eh, en este momento voy a explicar un video del curso de Antropología Cultural. Voy a explicar un ejercicio, ¿sí? Consiste en resolver tres preguntas o realizar una exposición explicando tres preguntas, ¿sí? La primera pregunta es, dice, a partir de la lectura define qué es cultura y cuáles son los aspectos que componen la misma de acuerdo al autor. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dicen? ¿Qué resumí con respecto a la lectura? Que la cultura es la unidad de adquisición de conocimientos, creencia, arte, moral, leyes, costumbre y cualesquiera otras capacidades o hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. ¿Listo? Que hago un paréntesis, pues estamos en un país donde afortunadamente hay variedad de culturas, hay variedad de costumbres, hay variedad de religión, hay variedad de muchas cosas, ¿sí? Entonces, pues me parece muy interesante tocar todo este tema con respecto a la cultura y todo listo. Entonces, sí, eso es lo que definiría la palabra cultura, eh, llevándolo a un ámbito más social, ¿sí? Aquí en nuestro país. Eh, a ver, el segundo punto dice, explique los mecanismos de cambio cultural, difusión, aculturación e invención independiente, e indique cuáles son los procesos que pueden seguir a un contacto inter, interétnico. ¿Listo? Entonces, bueno, explicar, son tres. Los mecanismos, esta difusión, el primero, ¿qué es la difusión? Aquí nos dice que es el intercambio de información y productos, se ha realizado a lo largo de la historia humana porque las culturas nunca han estado aisladas, siempre ha existido el contacto entre grupos vecinos y se ha extendido sobre grandes áreas. Esto aquí hago otro paréntesis, a ver, llevándolo eh, más, más corto para que lo entendamos, un ejemplo en nuestro país de difusión, considero que y como le digo, hay diferentes tipos de acento, hay diferentes costumbres. Un ejemplo es las costumbres de la costa, no va a ser la misma costumbre que, por ejemplo, de un paisa, ¿sí? Lo que es la gastronomía tiende a cambiar mucho. El acento, por lo regular, pues dicen que los costeños son más, como le llaman, celebran todo, son más alegres, ¿sí? Entonces hay una gran diferencia entre, entre esas dos. ¿Y qué pasa si, digamos, un paisa o como le llaman, un cachaco llega a ir al, a lo que es el área de la costa? Él no va a poder llegar y imponer sus costumbres y cambiar toda esa cultura que tienen los costeños, porque pues ellos desde que nacieron eh, les enseñaron y se fueron acostumbrando así como son, ¿sí? La aculturación, ¿qué nos dice la aculturación? Dice que es el intercambio de características culturales que resulta cuando los grupos tienen contacto continuo de primera mano, como las partes de las culturas cambian. Cuando las partes de la cultura cambian, es muy importante el contacto continuo, el intercambiar y mezclar alimentos, recetas, música, bailes, vestimenta, herramientas, tecnología e idiomas. ¿Listo? Bueno, yo no quiero irme a nivel internacional, sino que lo hago el ejemplo en nuestro país, Colombia. Sí, vuelvo y digo, aquí hablan de idiomas, pues yo me voy a meter con el acento. Usted sabe que vivimos en un país donde hay diferentes tipos de regiones y para cada región tienen un acento diferente, ¿sí? Entonces era como para tener eso, a pesar de que hay diferentes tipos de acentos, cada región, pues no solamente acento, también hay lo que es diferentes tipos de gastronomía, de música, también hay diferentes tipos de bailes. Por ejemplo, lo que es en la parte de los llanos orientales, allá se escucha mucha música, eh, mucha música, eh, bueno,
otro ejemplo, lo que es en la costa, a ver si voy al campo, voy a la parte de la costa. En la costa se escucha mucho vallenato, por ejemplo, en Cali se va a escuchar mucha salsa, ¿sí? Un ejemplo, entonces, como le digo, son diferentes culturas en lo que es en Cali, prefieren escuchar el vallenato, perdón, la salsa, y en la costa, pues sí, sabemos que prefieren o les agrada más escuchar el vallenato. Igual también ocurre con las recetas y también con la forma de vestir. Muy importante, en la forma de vestir también, lo que es una persona, digamos, de Bogotá, de Medellín, no va a vestir igual que una persona que sea de La Guajira, por ejemplo. Entonces aquí nos vamos en un pequeño país que es Colombia y como hay gran diversidad de culturas, ¿sí? Aquí, bueno, la otra que es invención independiente, ¿listo? Dice que es el proceso mediante el cual los humanos innovan y encuentran soluciones creativas a los problemas. En un tercer mecanismo de cambio cultural, producción de nuevos elementos, objetos, ideas o medios culturales para alcanzar algún objetivo, pero sin distintos grupos humanos entre en contacto, ¿listo? A ver, entonces ese sería ya el segundo, o la segunda pregunta. La tercera pregunta que nos dice, ¿cómo explique cómo la imposición de proyectos de desarrollo y la promoción de creencias religiosas generan cambios culturales en contexto de globalización y mencione un ejemplo en el contexto colombiano actual que implique riesgo para la supervivencia de la cultura? Este punto de pronto es el que más me llama la atención, más me llama la atención, perdón. ¿A qué voy acá en este punto, en esta pregunta? Parece muy interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos, Colombia se caracteriza por ser un país donde la religión es la católica, ¿sí? Sin embargo, hay otros tipos de religiones, pues que también es respetable. ¿Qué ocurre eh, con la religión o cuál es la relación que tiene la religión y la cultura? Yo diría que es muy importante porque en el caso mío, yo no soy católico, soy criado en una iglesia, o la doctrina por la que me llevaron fue en una iglesia unitaria, ¿sí? Entonces, en esa iglesia, eh, de pronto no, no se festeja o no se tiene muy en cuenta lo que es el nacimiento de Jesús. eh, Normalmente lo celebran en el mes de diciembre, en esa iglesia, para que digan que no es en ese año, porque no se sabe una fecha exacta en la que nació Jesús, qué sé yo. Otra cosa es, por ejemplo, la Semana Santa. La Semana Santa, pues tampoco decimos que no sabemos realmente cuál fue la fecha exacta en la que crucificaron a Jesús. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver eso con la cultura? ¿Listo? Que digamos, las personas que se levanten por esa doctrina van a crecer y no van a poder eh, socializarse cuando hagan algún evento de, no sé, del nacimiento de Jesús, que es en diciembre, o de la Semana Santa, ¿sí? De pronto no va a ser partícipe de todas esas cosas. Entonces yo considero que esa es como la relación que, que, que llevan lo que es la creencia religiosa con la cultura. Yo diría que tiene mucho que ver y puede afectar también lo que es nuestra sociedad, en el país, se puede ver afectado, ¿sí? Entonces, eso era todo. Muchas gracias.